Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Campbell. Vengo de Sudbury, Canadá, y hoy vamos a hablar de una webinar de junio. Se llama Perspectivas de los humedales en UMentor 2022. Y entonces, antes que vamos a tener las presentaciones de Flor y Priscila, voy a hablar un poco de la sociedad y de científicos de humedales y también del programa de UMentor. Entonces, la misión de la sociedad de científicos de humedales es de promover el conocimiento, la conservación, la protección, la restauración y la gestión basada en la ciencia y uso sostenible de humedales. Es una organización internacional fundada hace más de 40 años, tiene más de 3.000 miembros en 62 países. Y en parte tiene muchas actividades, eventos, pero también unas revistas indexadas de publicación científica. Uno se llama Wetlands Science and Practice, Estuaries and Coasts, y Wetlands Ecology and Management. Hay muchos beneficios para miembros. Hay tarifas con descuento para el programa de certificación profesional. Hay ofertas de trabajo algunas veces, oportunidades de capacitación. Hay seminarios web mensuales como esta. Hay actividades de capítulos y secciones, una conferencia anual que está muy interesante, y también hay becas y programas para estudiantes como esta. Vamos a ver con el Web Mentor. Perdón. Por esta presentación hay una equivalencia para el programa de certificación social de 0.06 horas de semestre. Y si quieres ver las otras presentaciones en el pasado, tienes que ir a la página web de Society Wetland Scientists, mirar los eventos, y abajo hay los webinars pasados en español. Y si tienes una pregunta durante la presentación, solamente tienes que utilizar el panel abajo que se llama Q&A en la parte inferior de la pantalla, y puedes utilizar chat si tienes dificultades técnicas. Pero antes de la presentación, hablamos un poquito de UMentor. ¿Qué es? Es un programa de mentores para estudiar humedales en América Latina y el Caribe. Entonces, es gratis, es para estudiantes de final de pregrado, tercero o cuarto año de pregrado, o estudiantes que están empezando su maestría o doctorado. Y para hay grupos de 1 hasta 3 estudiantes con un mentor local y un mentor que viene de la Sociedad de Científicos de Humedales. Y ahora estamos hablando en español, pero el Caribe y también en América Latina hay otros idiomas, entonces ustedes pueden participar en español, en portugués, en francés o en inglés. Y todos estos programas es basado sobre un proyecto de 1 año, de costumbre de julio hasta junio. Y hay estos proyectos, hay muchas posibilidades. O sea que puede hacer una investigación científica original de ciencias puras o aplicadas o ciencias sociales. Puede ser un estudio de caso de un humedal en peligro, un humedal importante en su región. Puede hacer también compilación sobre humedales regionales o una compilación de datos sobre un tema en humedales. O también, como vamos a ver, una comunicación científica para audiencias no científicas. Esos son ejemplos de los proyectos. Es un programa que empezó en 2019 y el primer proyecto fue en compilación de datos sobre las organizaciones y temas en humedales en los Andes, por ejemplo.
Este año tenemos dos grupos. Un primero que es un podcast sobre humedales como herramientas de divulgación científica en México. Es el proyecto de Priscila. Y también el proyecto de Flor es la cognitividad de humedales con graneros de Sudamérica. Y el año que viene tenemos 3 puestos. Los primeros 2 son más investigación científico de fitoremediación. Uno es sobre medicinas veterinarias y otro sobre microplásticas en el delta del río Paraná, en Argentina. Y tenemos también un cupo libre. Entonces, si conocen a alguien que esté interesante, hay un cupo. Entonces, lo que necesita para este programa, necesita un mentor local, una persona de universidad, de gobierno, una organización no gubernamental. No tiene que saber tanto sobre humedales, pero porque vamos a tener también un mentor del SWS. Tiene que participar en reuniones más o menos mensuales con sus mentores. De costumbre, todos son virtuales, como esa. Y también va a tener que publicar en una revista científica al final. Y de costumbre no es tan difícil. Por ejemplo, en Wetland Science and Practice, y también tiene que dar un webinar como este que estamos escuchando hoy. De costumbre, la solicitud por el programa es del medio de abril, pero estamos todavía abiertos para este año hasta el final de junio por tratar de tener este último cupo. Entonces, si estás interesada, puedes mirar la página web de HuNMentor en SWS, o también si quieres escribir a mí, puedes escribir a mi correo boriel.daniel.campbell@hotmail.com. Y con eso voy a pasar a Silvina para que ella pueda dar las biografías de las 2 presentadoras. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este webinario en español de junio dedicado a las chicas que participaron en este proyecto de mentoría desde el año pasado. Y es un gusto recibirlas porque en este espacio ellas van a compartir su experiencia. Flor dará información acerca de los atributos del régimen de pulsos en humedales de Argentina y de Colombia. Y Priscila estará entonces contando un programa de divulgación científica mediante un podcast. Primero va a contarnos su experiencia Flor, Flor Marina Ponte Amaya, que nació en Bogotá, en Colombia, en 1994, y actualmente es estudiante de la maestría en hidrosistemas de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia, y ha estado trabajando en sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia, evaluación de calidad del agua. También ha estado investigando sobre humedales de planicie, techos verdes y pavimentos permeables, y obtuvo su título de ingeniera civil en el año 2016. Entre algunos aspectos particulares que Flor nos contó, figuran que disfruta viajar y también conocer otras culturas, y también tocar el piano, leer y escuchar música. Así que ahora escuchamos a Flor con su presentación y te damos la bienvenida, Flor, y muchas gracias por estar. Muchas gracias, Silvina. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces esta investigación se titula Pulso hidrosedimentológico en grandes ríos suramericanos. Pues como lo comentaba, pues he sido apoyada en la parte de mentoría por 2 mentoras locales, Silvina Casco y Ana Carolina Santos.
Igualmente por los mentores de la SWS, que es Tatiana Lobato y Gary Erwin. Bueno, entonces, los humedales en Sudamérica ocupan grandes extensiones. Caso de estos es el humedal del Pantanal, que se ubica en Brasil, el cual cuenta con un área aproximada de 340.000 kilómetros cuadrados, 656 especies de aves, 156 especies de mamíferos, 325 especies de peces, 98 de reptiles y 53 de anfibios. Asimismo, cuenta con más de 3.500 especies de plantas. En segundo término, se tiene el humedal el Chaco o el Gran Chaco, como es conocido, por ser la mayor masa boscosa con la que cuenta Sudamérica, ya que cuenta con una extensión de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, 3.400 especies de plantas, 150 especies de mamíferos y 500 especies de aves, así como 186 especies de anfibios, 297 de reptiles y más de 3.000 especies de plantas. Asimismo, esta masa boscosa cuenta con una gran variedad de ambientes, como lo son los bosques, los pastizales, las sabanas, los esteros y otros humedales. También, digamos que en esta parte se ubica lo que son los humedales en Sudamérica. Entonces, digamos que acá se muestran la variación de estos, los cuales están asociados principalmente a humedales que van digamos, en color naranja, se muestran lo que son los humedales salinos. También en color verde, lo que aplica a humedales que son bosques inundados de manera periódica. También en color cian, que son los humedales costeros. Y los de azul o gris, que son los humedales que se forman en las planicies de los ríos, que es en los que se concentra esta investigación. Y finalmente en ocre, lo que son las sabanas, que son periódicamente inundadas. Entonces, como zonas de estudio se tiene Colombia, de la cual ubica, digamos que el 26% de los humedales, el 26% del territorio está comprendido por humedales. Y estos van desde los humedales de alta montaña hasta los humedales de planicie. Asimismo, estos humedales en Colombia, planicie se concentran en lo que son las madreviejas, los morichales, las barceas, los manglares, los esteros y principalmente las ciénagas que se ubican en esta zona. Con respecto a Argentina, pues igualmente ocupan el 23% del territorio nacional y existen 5 tipos de humedales principalmente, que son los marinos, los estuarios, los lacustres, los ribereños y los palustres. Igualmente, estos están conformados por lagos y lagunas someras, espirales de meandro, bañados, turberas, bosques y entre otros. Acá se pueden observar una de las unidades típicas de los paisajes. Digamos, en el caso de Argentina, se muestra una laguna donde cuenta con la vegetación predominante es la Echornia crassipes. Y en el caso de Colombia, esta es una imagen de la ciénaga de Ayapel y está dominada por la especie Cimmeria paniculata. Y se planteó como objetivo general identificar los patrones espaciales de la dinámica de los humedales en las llanuras aluviales de grandes ríos en Sudamérica. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes. El primero, que es determinar los patrones espaciales de distribución de los humedales, identificar la dinámica hídrica de las llanuras aluviales y, por último, asociar la dinámica del agua con la conectividad de los humedales. Dentro de esto se tienen unos materiales y métodos. Entonces,
En el caso de Argentina, para lo que es el Bajo Paraná, con un régimen hidrológico mixto o polimodal, con una precipitación anual promedio de 1.137 milímetros, y digamos que en amarillo son los marcadores de las unidades de paisaje representativas en esta zona, que van, digamos, lo que son las lagunas en isla, los bañados, y también atendiendo a sus distintas posiciones topográficas, que son, digamos, lo que se muestra que 4.20 metros o 43 metros hace referencia a su posición topográfica. Para Colombia se tomó como humedales de estudio la ciénaga de Ayapel y la ciénaga la Rinconada. Esta ciénaga de Ayapel, digamos, que más adelante les muestro una parte un poco clara, que digamos esta ciénaga tiene una particularidad de que se encuentra conectado o influenciada por dos ríos, acá que el río, lo que es el río Cauca. Mientras que esta, únicamente por lo que es el río Magdalena. Digamos, lo que es esta ciénaga rinconada tiene un régimen hidrológico bimodal con mayor predominancia en los meses de mayo, junio y de octubre, noviembre. Y en el caso de la de Ayapel es un régimen hidrológico monomodal, es decir, que se mantiene de abril a noviembre, 8 meses de lluvia. Esta pertenecen a una, digamos que para Colombia, una misma cuenca que es conocida como la cuenca Magdalena-Cauca y tiene una precipitación anual promedio de 2.300 milímetros. En cuanto al método, se dividió básicamente en 3 etapas, donde la primera hace referencia al índice normalizado de vegetación NDVI, por sus siglas en inglés, el cálculo del coeficiente de elasticidad, el análisis del régimen de pulso. Entonces, para la primera etapa se utilizaron imágenes satelitales tipo Landsat 4, 5 y Landsat 8. Igualmente se seleccionaron lo que son los recortes de unidades de paisaje a analizar, y mediante la combinación de las bandas infrarrojo y el infrarrojo cercano se hizo el cálculo de los índices normalizados de vegetación NDVI. Asimismo, para calcular el coeficiente de elasticidad se estimó el área espejo de agua mediante un método de clasificación no supervisada utilizando herramientas de GIS. Asimismo, se hizo una relación entre las áreas máximas inundadas y las áreas mínimas inundadas. Finalmente, se hizo el análisis del régimen del pulso, para lo cual se utilizaron series temporales de nivel con una ventana de tiempo de 40 años. Asimismo, se utilizó el software Pulso, para lo cual, digamos que se hizo el procesamiento de esas series y este software lo que hace es estudiar, digamos, con él se evalúan fenómenos recurrentes. Y finalmente se obtuvieron los atributos de la función f-filtras, que está compuesta por el acrónimo de frecuencia, intensidad, tensión, recurrencia, amplitud y estacionalidad. En cuanto hablaba a la intensidad del fenómeno, digamos que para eso se tomó lo que está dado por el ENSO, ya la oscilación del sur. Entonces, digamos que se evaluaron en categorías de niño, de fuerte a muy fuerte. En el caso de Colombia, el niño obedece a cuando es época de sequía. Para el caso de Argentina es lo contrario, el niño es cuando indica época de lluvia. Y se tuvieron para Argentina entre los años de 1998 y en el caso de Colombia 2015, 2016. Y asimismo entre los años, para lo que es del fenómeno de la niña, entre los años 2007, 2008 y 2010 y 2011. Y para Argentina lo que fue 2020. Entonces, como resultados se obtuvieron para el Bajo Paraná. Estas son las, digamos, el cálculo del NDVI para las dos épocas para las dos épocas seleccionadas. Digamos, la primera corresponde a aguas altas o invierno, en donde se muestra que
este coeficiente está dado entre menos 0.5 y 0.63, que son indicadores de presencia de agua. Asimismo, se tiene que para el verano, estos valores de presencia de agua oscilan entre menos 0.06 y menos 0.30. Es importante resaltar que a la derecha, o sea, esta imagen representa un zoom del recuadro que se muestra acá para el río Paraná. Igualmente, se encontró que la vegetación sana oscila para las zonas secas entre 0.5 y 0.41. Y para lo que se denomina como zonas secas o suelo urbanizado, que está entre 0.63 y 0.75. En contraste, se encontró que para las aguas bajas, o sea que para lo que sería el 2021, esta vegetación sana varía entre 0.17 y 0.40 o 0.41, como se muestra acá en la imagen del Zoom, y que el suelo desnudo urbanizado corresponde a zonas mayores de 0.40 a 0.63 o mayor de ahí. Para Colombia, entonces se tomó, para el caso de la Ciénaga de Ayapel, se tomó el año como época de invierno de aguas altas, el 2007, y como época de verano, el 2015. Entonces, en este caso, se encontró que para el 2007 la presencia de agua estaba comprendida entre menos 0.32 y 0.11, y mientras que para la época seca este valor se dio entre menos 0.56 y menos 0.3. Que la presencia de vegetación sana estaba comprendida entre 0.10 y 0.31. Y que el suelo desnudo urbanizado era entre 0.31 y 0.52. Para lo que es la Ciénaga de la Rinconada, que es esta, entonces en este caso la presencia de agua está entre valores de menos 0.10 a 0.18 y la vegetación sana entre 0.39 a 0.57, y lo demás indica zonas urbanizadas o suelo desnudo. Es importante resaltar que, digamos, para lo que es las ciénagas acá en Colombia, digamos que se muestran a nivel numérico y visual las diferencias de cómo, digamos, baja el agua acá en comparación a este lugar, y que aumenta la cantidad de suelo seco. Como pasa acá en Argentina, también es claro ver cómo se reduce el ancho del río entre la diferencia de zona de aguas altas y aguas bajas. Bueno, para el coeficiente de elasticidad, entonces se tuvo la relación entre el área máxima y el área mínima para esas dos fases de tiempo. Entonces, para eso se tomaron dos humedales para Argentina, como lo fue el humedal de planicie y un lago de planicie. Y en este caso, se encontraron coeficientes de elasticidad de 1.2 y de 3.2. Y en el caso de Colombia, para la Ciénaga de Ayapel, de 1.1 y de 1.3 para la Rinconada, que contrastándolos con la literatura de investigadores como Neif, se muestra que, digamos, no cuentan con un gran coeficiente de elasticidad, dado que sus valores son relativamente bajos. Para evaluar lo que es el pulso hidrosedimentológico, entonces digamos que se toma como referencia este gráfico, entonces donde se calcula los atributos que mencionaba de la función F-filtras, como son la amplitud, la intensidad, la tensión, y digamos que acá lo que muestran son las inundaciones o sequías extremas. Entonces, para eso se obtuvo como resultado que el nivel de desborde obedece a las diferentes posiciones topográficas, como lo había mencionado, y que el humedal de planicie es el que presenta mayor
mayor número de veces en frecuencia en comparación con los demás, y que el de menor es el bosque inundado mixto. En el caso de la amplitud ocurre lo contrario, que la mayor amplitud se muestra en el bosque inundado mixto, mientras que la menor se da en los humedales de planicie. También es de resaltar que la estacionalidad tiene una mayor duración en los humedales de planicie, lo que es el humedal de planicie y el lago de planicie, y que es menor hacia los bosques. Y asimismo que los días en potamofase son mayores en humedales de planicie por 11.112, mientras que digamos en el bosque mixto este es solo de 1.330. Pero digamos que eso se invierte con los días de limnofase, ya que el bosque inundado mixto corresponde a 12.549 y acá en este caso de las planicies disminuyen los días de 2.990 y 8.559. En el caso de Colombia, la ciénaga de Ayapel, como lo mostraba, que es esta, que les decía que se encuentra influenciada por dos ríos, como lo es acá el río San Jorge, y aquí lo que es el río Cauca. Mientras que la otra zona de estudio se encuentra localizada en esta área y solamente está influenciada por el río Magdalena. Entonces, para lo que es Ayapel, se tomaron estos nombres, corresponden a estaciones de medidas de nivel. Entonces, digamos que Marralú está ubicada acá en el río San Jorge, Beirut dentro de la ciénaga y Margento en el río Cauca. En este caso se tuvo la mayor frecuencia en Marralú con 255 veces y la menor dentro de la ciénaga, que sería Beirut. Y la mayor amplitud, digamos que se tuvo en lo que digamos sería el río Cauca y la ciénaga de Ayapel de 217.2. Y se encontró que existe el fenómeno de recurrencia, pero solamente 6 veces sobre el río Cauca. Asimismo, se encontró que la estacionalidad es mayor dentro de la ciénaga, ya que va de enero a septiembre, y asimismo que los días en potamofase son mayores en Beirut, y los de limnofase son mayores en Margento, que sería lo que corresponde al río Cauca. En el caso de la ciénaga de la Rinconada, en esta se encontró, en el caso de la ciénaga de la Rinconada se encontró que pues acá se tuvo como una estación que es a partir de la cual se tomaron todos los datos, que digamos que corresponde a un nivel de desborde de 5.5 y que tiene una frecuencia de 139 y una amplitud de 120.7 y que tiene, que digamos los días de potamofase y de limofase se distribuyen más o menos de manera similar, entre 8.621 y 8.180. En cuanto para discusión y conclusiones, se pudo determinar que las distintas unidades de paisaje presentan diferencias en cuanto a los atributos de pulso y en el coeficiente de elasticidad dada su ubicación topográfica. Pero es importante resaltar que también se encontraron similitudes en cuanto al comportamiento de expansión y contracción del espejo de agua debido a los fenómenos de inundación y sequía, y ya que estos se encuentran directamente relacionados con la conectividad de estas unidades de paisaje y los ríos que digamos que predominan sobre ellas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Flor. Recordamos que si quieren dejar algunas consultas, lo pueden hacer en el espacio destinado para eso abajo de la pantalla, y las podemos leer y contestar después al finalizar las dos expositoras.
Así que ahora vamos a recibir a Cintia Priscila Sánchez Santillán, quien nació en la Ciudad de México en 1995 y concluyó sus estudios de grado en biología en 2021 en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo de grado contribuyó al rescate del río Magdalena mediante el empleo de un humedal artificial horizontal de flujo subsuperficial para tratamiento de agua residual. Es un objetivo para ella continuar sus estudios de posgrado en un futuro y seguir trabajando en la mejora de los sistemas de saneamiento a través de ecotecnias en México. También Priscila nos contó que le gusta la natación y también la cocina mexicana, y actualmente también la guitarra clásica es uno de sus hobbies. Así que Priscila, te escuchamos y muchas gracias y bienvenida a este espacio. Gracias, Silvina. Voy a presentar. Ahí se ve mi pantalla. ¿Y se está viendo bien? Ahora podés ponerla como presentación. Perfecto. Aquí. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir a este espacio. Yo les voy a platicar sobre mi proyecto que trabajé en el programa de Jun Mentor 2021-2022. Mi proyecto lleva por título el podcast como herramienta de divulgación científica de los humedales en América Latina y el Caribe. Y bueno, gracias a mis mentores pude realizar este proyecto: Eduardo Sijuda, Daniel Campbell, Derek, Gary, Tatiana, que me apoyaron durante el proceso. Y bueno, comienzo con esta frase de Briceño 2012 que dice que la divulgación científica es el puente entre el mundo científico y el resto del mundo. Y de manera análoga empleo dos imágenes para representar esta frase, ya que pues si vemos en las imágenes, gracias a estos dos puentes se pueden conectar dos sitios, ¿no? Entonces la divulgación científica, digamos, es este pasaje entre lo que el mundo de la ciencia quiere transmitirle a las personas en general. Y la divulgación científica ocupa diversos recursos para llevar a cabo ese fin. A manera de ejemplo, destaco a los escritos, como son las revistas científicas. También hay algunos ejemplos que no contienen como tal conocimientos o temas muy técnicos, pero que otras personas como los niños o adolescentes las pueden leer. También tenemos los recursos audiovisuales. La plataforma más pues, usada es YouTube, donde existen diversos canales para poder, canales de divulgación científica. Y también en la televisión abierta hay algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el canal del Instituto Politécnico Nacional aquí en México, que es el canal 11, o también está la televisión abierta por parte del UNAM, en donde hay programas de distintos géneros, como los documentales, y también están los recursos de audio, que en este caso son por ejemplo, el radio, puede ser el radio, o en mi proyecto yo ocupé el podcast, ¿no? Que a través de Spotify fue la plataforma que yo usé para poder subir las grabaciones con este recurso. Y ¿cómo se realizó este podcast? Un podcast simple y sencillamente es una grabación que, se graba previamente para poder escucharla después. A diferencia del radio, pues generalmente el radio los locutores están hablando en vivo, y en el caso de los podcasts puede ser tanto en vivo como pregrabaciones, ¿no? Que se pueden escuchar no solamente durante ese día, sino en los próximos días o cuando
la audiencia quiere escucharlo. Entonces, ¿cómo se realizó este podcast? Bueno, a manera general, primero se eligió un temario. En este temario, pues, tenían que incluir, bueno, quisimos abordarlo desde lo más general hasta lo más particular. Entonces empezamos, bueno, lo voy a explicar, lo voy a dar a conocer más adelante, pero empezamos por la parte más general de qué son los humedales. Posteriormente se platicó qué audiencia se va a estar dirigida el podcast, que también lo voy a mencionar a detalle adelante. Y se usó una plataforma para poder elegir el nombre del podcast y poder diseñar el logo, el cual se iba a subir a Spotify. Y después, bueno, ya después de terminar esta parte, se elaboró un guión que tiene una cierta estructura. Bueno, seguimos una estructura y finalmente se usaron dos plataformas, una para editar y otra para subir el programa. Bueno, la audiencia que se eligió fueron personas mayores a 13 años, que tuvieran conocimientos en ciencias naturales y por supuesto que escucharan Spotify o tuvieran Spotify. Posterior a eso, se eligió el nombre y el logotipo del programa. En este caso, el programa se llama Humedales SOS, o digamos, en el nombre más corto sería Humedales, HSOS. Y para ello el nombre tuvo que ser creativo, llamativo y que fuera acorde al tema, en este caso, pues los humedales. El guión, como les mencioné, tiene una estructura que seguimos, en donde la primera parte fue la presentación. En la presentación saludábamos a la audiencia, nos presentábamos. Después de eso está la introducción, en donde brevemente hacíamos dirigíamos el podcast hacia un resumen breve de lo que íbamos a hablar, el tema que nos tocaba hablar, bueno, en cada episodio. En el desarrollo ya había un desglose del tema y finalmente el desenlace en donde concluíamos y nos despedíamos. Y una vez que ya se grababa, bueno, nosotros lo grabamos en Google Meet. No requerimos muchas herramientas como micrófonos muy especializados, solamente elegíamos un lugar donde no hubiera ruido y que nuestras voces pudieran escucharse claras. Y ya una vez teniendo en cuenta eso, se eligió la plataforma en donde yo usé Anchor. Quiero aclarar que no es la única plataforma que se usa para poder editar un podcast. También, por ejemplo, está Google Podcast, o YouTube, en donde se puede editar el audio, pero Anchor es una plataforma muy amigable y además es gratis, en donde una vez que tú editas y acabas la grabación, lo puedes subir tanto a Anchor, porque también Anchor tiene su propio link que te genera una vez que acabas de editar el podcast y te da la opción de subirlo a Spotify sin ningún cargo. Entonces, los podcasts que se realizaron fueron 3 hasta la fecha. El primero fue el de ¿qué son los humedales? Se subió a Spotify el 8 de diciembre del 2021 y tuvo 33 reproducciones. ¿En qué son los humedales? Pues dimos una breve definición de qué eran, hablamos de la Convención de Ramsar y también de su importancia a nivel de servicios ecosistémicos, en donde usábamos muchas analogías para poder abordar los conceptos técnicos, porque sabemos que tal vez nuestra audiencia no podía conocerlos como nosotros, pero dábamos ejemplos. Después, el segundo episodio fue la clasificación de los humedales, que se subió el 1 de marzo del 2022 con 21 reproducciones, en donde igual se empezó a hablar de manera general cómo se clasificaban los humedales, los diferentes tipos de clasificación que existen en el mundo. También se habló de la clasificación en México. Y se discutió el por qué podían existir diferentes tipos de clasificación.
Y finalmente tenemos hasta ahora el humedal de Xochimilco, que es un sitio importante aquí en la Ciudad de México. Y apenas se subió el 6 de junio del 2022 y hasta ahora tiene 6 reproducciones. En este capítulo, bueno, en este episodio se habló de la importancia de Xochimilco, un poco de historia, qué trabajos se están haciendo para poder recuperar parte del humedal que se encuentra contaminado. Y también se habló de una especie microendémica que es importante, bueno, en ese lago. Y fueron los temas que se abordaron, bueno, de manera general fueron los temas que se abordaron en cada podcast. Aquí presento las estadísticas de reproducción. El grupo de edad que más nos escuchó, bueno, fueron personas entre 23 y 27 años y de 45 a 59 años. Y en cuanto al género, fueron del género masculino seguido del femenino. En cuanto a la ubicación geográfica, el país que más, bueno, en donde más se obtuvieron reproducciones fue México, después Estados Unidos, Canadá, Colombia, Paraguay y finalmente Chile, Bolivia y Perú. ¿Y qué retos presentamos durante la elaboración de este podcast? Bueno, elegir un lenguaje apropiado porque, como lo comenté, nuestra audiencia era a partir de grupo de personas que tuvieran, bueno, fueran mayores a 13 años, pero obviamente había conceptos técnicos que tal vez personas no los conocían o tal vez otros sí, entonces teníamos que trabajar mucho con ejemplos y con analogías para que la gente, bueno, la audiencia pudiera entendernos. El temario, hubo personas invitadas, una chica de mi facultad que nos ayudó en el podcast del humedal de Xochimilco. También fue parte importante de, bueno, para realizar el temario, porque obviamente no somos expertos en todos los temas, entonces tuvimos que conseguir a varios invitados, bueno, tuvimos que hablarle a personas para que pudieran hablar en el podcast, pero luego no coincidíamos con los horarios, pero afortunadamente se pudo hacer una colaboración. Los objetivos también de los temas, porque no nos podíamos salir de lo que estábamos hablando, en este caso de los humedales, y la audiencia también, porque en un principio habíamos dicho que íbamos a, bueno, nuestra audiencia iba a ser específicamente de personas que estuvieran estudiando en la universidad, pero al final creemos que, bueno, como lo mencioné en mi primera lámina, la ciencia, bueno, la divulgación científica se debe de transmitir no solamente a personas que tengan un grado de estudios más alto, sino que pueda ser transmitido a varias personas. Y finalmente la visibilidad, que se tienen que usar otras herramientas como son las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, blogs, TikTok, lo que ahorita está en auge para que el podcast pueda tener más visibilidad y la gente nos puede escuchar en otros espacios o en otros lugares. Y concluyo con invitarlos a que nos sigan escuchando a través de Spotify, de nuestro programa por nombre Humedales SOS, HSOS, y gracias por su atención. Muchas gracias, Priscila, muy, muy interesante el desafío, ¿no? de poder divulgar sobre humedales con este sistema. Así que seguramente vas a tener más oyentes, van a tener más oyentes. Bien, abrimos un espacio de preguntas o de comentarios, si quieren dejarlos en el espacio destinado para eso. A las chicas, las expositoras, mientras van pensando, yo me animaría a preguntarles cómo vivieron ustedes esta experiencia de un mentor dentro de la propuesta que hace la Sociedad de Científicos de Humedales.
como una experiencia. Claro, la experiencia de ponerse a trabajar con esto, ¿no? ¿Cómo la vivieron? ¿Cuáles fueron quizás los desafíos? Si tuvieran una balanza, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que por ahí más les costó o lo que realmente están contentas con sus logros? Bueno, en mi caso, a pesar de que se escucha fácil como, ay, hacer un podcast, grabar y ya, pues sí tuvimos ciertas complicaciones porque primero tuvimos que empezar a escoger el nombre de nuestro podcast, que no fue sencillo. Después buscar la forma en que cómo íbamos a grabar, porque de hecho en un principio habíamos dicho reunir como a las personas o reunirnos ciertas personas. Bueno, en mi caso el doctor Eduardo se encuentra en Yucatán, yo estoy en la Ciudad de México, pero no sé, personas invitadas, cómo lo íbamos a hacer, pero al final pudimos resolverlo. Y yo creo que fue una experiencia muy bonita porque también tuve el apoyo de los miembros de la SWS que me aconsejaron mucho y me ayudaron a poder desarrollar el podcast. Tal vez a mí lo que me hubiera gustado es conseguir más episodios porque hay muchos temas que se tienen que abordar, pero bueno, eso era en el camino. Para otra etapa, muy bien. ¿Flor? Bueno, en mi caso para mí considero una experiencia enriquecedora, sobre todo porque fue combinar, digamos, dos países, verle punto de investigación desde el punto de vista argentino y el punto de vista colombiano, que aunque son humedales, utilizamos de cierta manera vocablos diferentes para referirnos a lo mismo. Y también, sin duda, los aportes por parte de los mentores Tatiana y Gary, digamos que son muchas cosas que le ponen a uno como un espectro muy amplio en torno a los humedales y que realmente lo que uno está abordando solo es digamos, una cosita, una partecita de, de lo que son los humedales en sí y mucho tema por abarcar todavía pendiente, pero sí, sin duda es un buen comienzo para una hoja de ruta en la investigación. Bueno, muy bien. Por acá no estoy viendo más preguntas ni comentarios. No sé si Daniel, ¿tienes algún comentario o alguna pregunta para hacer? Gracias. Una pregunta para Priscila. Entonces, sé que solamente tienes 3 podcasts por ahora, pero vamos a hacer eso, está empezando. Y quiero saber qué son sus planes para seguir esto y también si piensas que necesitan, no sé, ayuda, pero unas otras personas en otras partes de Latinoamérica que podría también contribuir a esta HSOS. Sí, yo creo que bueno, lo que nosotros buscábamos, o bueno, buscamos es que sí se incluyan a más especialistas en los temas, porque, por ejemplo, también yo quería abordar el tema de restauración, pero yo no soy experta y entonces sí estaría bien poder incluir a otros especialistas de otras partes del mundo para que así se puedan abordar este tipo de temas en el podcast. Hay un comentario del doctor Eduardo Cejudo que invita a la audiencia a leer el artículo en Wetland Science and Practice y también invita a más gente que quiera participar de este proyecto y que escriba a Priscila y también al programa Un Mentor de la Sociedad Científica de Humedales. Muy bien, es el único comentario que tenemos por ahora. Bien, si hubiera alguno más.
y si no, agradecerles a todos la presencia, el compartir con nosotros este espacio, invitarlos a que visiten la página de la Sociedad de Científicos de Humedales y vean la cantidad de propuestas que hay, que las comentó Daniel, y también animarse a participar del programa Un Mentor en ese espacio que quedó, ¿no, Daniel? Exacto. Si tenemos un otro cupo por este año y el año próximo vamos a tener más cupos aún, entonces esperamos que la participación va a incrementar de año en año para que tenemos más personas para tener más lazos entre personas en América Latina y para hablar juntos para unos proyectos diversos. Perfecto. Acá llegó una preguntita para Flor, que dice si pudieses explicar un poco más para qué ocupaste los años de ENSO, ¿no? Del fenómeno del Niño. Y mandan saludos. Bueno, los años del fenómeno ENSO yo los ocupé para mirar dónde habían sido los eventos extremos, digamos, dónde fue predominante las aguas altas o el invierno y las sequías, las mayores sequías, para saber qué tanto se había expandido, digamos, las áreas espejo de agua de los humedales y qué tanto se contrajeron durante la época seca. Para eso los usé básicamente. Bien, ya respondimos la pregunta. Bueno, por ahora es todo lo que tenemos. Muchas gracias a todos por compartir entonces este espacio y nos encontramos en cualquier otro momentito. Muchas gracias. Gracias.